Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Señores, señoras, muchas gracias. En nuestros estudios nos acompañan diputados de las fracciones de Gana, FMLN y Arena. Conversaremos con Jacqueline Rivera del FMLN, Alberto Romero de Arena y Mario Tenorio de Gana. Entre los temas a abordar está, lógicamente, la implementación del voto cruzado, como se le llama, ¿no? Ya sabe usted que el Tribunal Supremo Electoral tomó una decisión. He escuchado a los partidos políticos, pero no es solo el voto cruzado lo que va a caracterizar estas elecciones. Recuérdese que hay consejos municipales y desde eventos anteriores también venimos con otras modalidades como el voto por rostro. Así es que estos procesos electorales han venido sufriendo cambios. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Romeo? Aquí listo para cualquier duda. Mario, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Buenos días, Alberto. Buenos días, Jacqueline. Un gran gusto compartir con todos ustedes. Así es, bienvenida Jacqueline, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, y un saludo a la audiencia de Canal 12. Alberto, Mario, un placer. Bueno, vamos a comenzar con las mujeres, ¿les parece? Vamos a permitir que Jacqueline nos dé su punto de vista, sus impresiones sobre estas reformas que ha venido sufriendo, en estos cambios que ha venido sufriendo el proceso electoral. Y si quieres comenzamos escuchando tu opinión sobre esta decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral o respecto al tema del voto cruzado, Jacqueline. Bueno, el sistema electoral del país, Romeo, viene sufriendo reformas a partir de los últimos 3 años, que van orientadas de alguna manera, se dice, para fomentar más participación ciudadana. El voto por rostro, el voto desde el exterior, consejos plurales, voto residencial y hoy pues esta modalidad que en el ambiente electoral se le conoce como listas abiertas y desbloqueadas, es decir, la posibilidad que el ciudadano tenga de poder seleccionar candidatos de distintos partidos políticos. Nosotros como FMLN hemos sostenido desde que se inicia un proceso de reforma que las reformas que deben de integrar para promover mayor democracia, Romeo, deben de estar orientadas a fomentar más participación ciudadana. Pero la participación ciudadana no se debe reducir solo a ir a ejercer el sufragio. La participación ciudadana debe de partir por la posibilidad real de ser electo. Yo personalmente he sostenido que no necesariamente estas reformas que han ido tendientes a personalizar la política, no necesariamente han fomentado más participación ciudadana desde el punto de vista de ser electo. No estoy diciendo desde el punto de vista de elegir, sino de ser electo. Hoy, por ejemplo, vamos a experimentar en el 2015 la posibilidad de que las mujeres tengamos mayor participación, puesto que se obliga a que se integre sus listas con un 30% mínimo. Pero esa posibilidad, Romeo, está dada por la realidad misma. Y la realidad misma de la selección para el 2015 te la va a determinar no las cuotas que los partidos políticos presenten, sino la capacidad que tengan los candidatos de poder financiar una campaña. En eso consiste básicamente la personalización de la política que ha dado lugar, ya sea el voto por rostro y hoy lo que han dado por llamar el voto cruzado. Es decir, lo que tiende es a personalizar la política y a reducir que el elector pueda seleccionar a sus candidatos a partir de quien más vallas ponga, de quien más anuncios saque, de quien más capacidad económica tenga para promover su persona, su rostro. Entonces, a partir de esa perspectiva, mi percepción es que hay segmentos de la población que se van a ver, a mi juicio, desfavorecidos en la selección. Es decir, podemos ser nominados o nominadas, pero no necesariamente podemos quedar electos, puesto que dependemos de la capacidad económica, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Siempre. Y hablo, Romeo, de las mujeres y los jóvenes. Usted va a ver muchos rostros jóvenes y muchas listas donde van mujeres y jóvenes, pero al final, quien tiene la posibilidad real de ser electo es quien tenga la posibilidad real de financiar su campaña. Sí, porque he visto vallas de otros, no de todos los candidatos, para decirlo de esa manera, ¿no? Sino que he visto vallas de algunos candidatos más que otros, pues. Alberto, no sé si compartes eso. Bueno, primero, buenos días. Tú que no fomenta tanto la participación, sino más bien, digamos, que puede favorecer a determinadas personas, ¿no? Quizás primero decir que mostrar nuestra complacencia con la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral, con la forma como se va
a dirimir lo del voto cruzado. Creo que se tomó quizás la mejor opción para que al final un salvadoreño un voto. Entonces quería demostrar la complacencia que nosotros como Arena no tenemos. Ahora, lo que yo creo que depende de las estrategias en que cada quien se maneje, en tu forma como vas a manejar una candidatura. Porque, bueno, creo que el departamento o los departamentos que más hemos visto la cantidad de propaganda personal, como lo menciona la diputada Rivera, es San Salvador y La Libertad. Pero yo te puedo mencionar que la estrategia en los diferentes departamentos que somos del interior del país no necesariamente se basa en vallas, se basa en spot al aire libre como con la televisión y todo lo demás. Hay diferentes estrategias, más de acercamiento con la población, más de llegar, de saludar, de platicar. Entonces yo creo de que esa parte depende de la estrategia como cada quien la maneje en su departamento. La verdad no creo de que el que invierta más va a sacar más votos. En nuestro departamento, la diputada Rivera se puede dar cuenta que hay una enorme cantidad de inversión por mucha gente y no necesariamente sacan la cantidad de votos con lo que invierten. Entonces, yo sí no creo de que lo que gastes, eso te va a implicar una cantidad de votos. Y te quiero poner un ejemplo claro. Las camisetas, las famosas camisetas. No porque dejo una camiseta significa un voto. Y puedes lanzar miles y miles de camisetas. Pero eso no te asegura. ¿Y entonces por qué vota la gente, crees tú? No te si no es por eso, si no es por la cantidad de vallas o el poder económico que tienes, ¿por qué vota entonces? Yo creo que la gente vota ya por la persona. Le enseñamos a salvadoreños a valorar. Si tú puedes ver la diferencia que hay en una elección cuando hay consejos municipales y hay elección de diputados. Antes decían, mire, es que quien vota por alcalde vota por el diputado. No, la gente, el salvadoreño aprendió. Dice, mire, a mí en este municipio, a mí me gusta este candidato a diputado. O en este municipio me gusta este candidato a alcalde. Y ahora hay diferencia de voto. Ya no existe aquello de que si votaste por alcalde, votaste por el diputado. Ahora la gente logró hacer esa diferencia. Yo quizás ahí sí no coincido, porque no es necesariamente lo que... Pero la gente vota por una persona ahora, va a poder votar por rostro desde el evento anterior, ¿sí? Vota por una persona en la medida que sabe que existe, ¿no? Y por eso, Jacqueline, creo que tiene razón cuando dice Alberto, cuando una persona es joven en la política y si no tiene la posibilidad de posicionarse mediante valla, pues la gente difícilmente va a votar por una persona. Pero sí te puedes posicionar caminando y visitando las comunidades. O sea, no necesariamente tenés que poner una valla. Porque yo considero que es más productivo. Es la estrategia, según. Yo creo que es más productivo que tú llegues, saludes a la gente, llegues a su comunidad, camines por su comunidad, a que llegues y le pongas una foto. Mario, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, primero conocer su opinión sobre esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y me gusta mucho el tema hacia dónde va orientada la plática, hasta dónde es más participación de la gente esto, ¿verdad? O hay otras figuras que hay que ir incorporando a la Constitución misma que pueden permitirle a la población de verdad ser electo, como dice, ¿no? O tener una más fuerte participación en los procesos electorales. Bueno, con relación a la decisión que conocimos por parte del Tribunal Supremo Electoral el día viernes, en primer lugar, nosotros estamos satisfechos en alguna medida, inicialmente porque hubo consenso por parte del Tribunal Supremo Electoral en la toma de esa decisión. Se habían escuchado previamente muchos comentarios, se habían escuchado muchas voces manifestando de que se estaba armando pues prácticamente una decisión ya juntamente con el Tribunal Supremo Electoral y que nosotros por lo tanto habíamos establecido ese decreto transitorio adecuándolo a una conveniencia. Pero gracias a Dios la situación fue distinta. El Tribunal Supremo Electoral por unanimidad resuelve y pues si bien es cierto, al menos en el plano particular, no comparto mucho porque yo estaba por el otro método que se había planteado en la Asamblea Legislativa distinto
al que se tomó, que se está conociendo como la propuesta Arena-PCN, pero independientemente de esa situación, Escuché eso, Alberto, es cierto, no, es la propuesta es, del PCN, es bien ¿no? apegada a lo que Arena en su momento presentó, y en los análisis que hacíamos en una comisión técnica que se le dio en llamar así por parte de la Comisión de Reformas Electorales, esa era pues prácticamente la postura tanto de Arena como del PCN. Pero al final, Romeo, lo más importante es que se le da al ciudadano una oportunidad, una modalidad diferente pues para poder ejercer el voto. Y eso en ningún momento nosotros ¿Cuál era la propuesta que apoyaba Gana? La propuesta que apoyaba Gana era de manera similar pues a la propuesta que el FMLN había hecho en su momento, en donde solo se estableciera el porcentaje conforme a al número de personas o al número de marcas que obtuviera un candidato. Si 2 personas, para ejemplificarlo, se presentaban a votar en un departamento donde hubiesen 4 escaños, ¿verdad? Como en el caso de mi departamento de La Paz, si solo se presentaban 2 personas a votar, pues, y de los 4 escaños que estaban ahí, que están ahí establecidos, solo votaban por 2 marcas, solo desarrollaban 2 marcas y quedaban 2 marcas pendientes, ¿verdad? Solo se les diera el 25% a cada una de las marcas y el otro 50% que quedaba ahí, pues se presumiera como abstención. No fue así, no fue así. Tampoco la sala dejó muy claro eso, ¿no? Sí. La verdad es que interpusieron un recurso de aclaración. Un aclaratorio, sí. Sí, la sala resolvió de manera express, ¿verdad? Y pues más o menos generó algunas líneas, ¿verdad? En donde se establecía que pues un voto por ciudadano o un ciudadano un voto, y al final pues, insisto, esto ya hay que darle vuelta a la página. Los partidos políticos debemos de comenzar a trabajar conforme a esa realidad y por lo tanto nosotros estamos ya preparados para eso. Ahora, la otra situación, Romeo, que se había manifestado y que vale la pena comentar, y ahí sí coincido mucho con el diputado Romero, al final no son las vallas, al final no son las camisetas, no son los vasos, no son los sombreros o los lapiceros, sino que yo pienso y creo mucho en el acercamiento a la gente. El diputado que no se acerque a las comunidades, a visitarlas, a dialogar con los líderes, a dialogar con sus habitantes, a identificarse con ellos, definitivamente va a tener un camino cuesta arriba en estas elecciones que vienen. La ciudadanía, ¿y cómo tiene que ser? La Sí. ciudadanía exige, Romero, un acercamiento. Sí, pero lo exige todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que de repente aparecen los diputados, bueno, puedo pecar por lo que estoy diciendo, porque a lo mejor algunos tienen bastante acercamiento durante todo el año, pero muchos entiendo yo que solo van cuando las elecciones están por ahí muy cerca. Pero es que la percepción es diferente. O sea, lo que tú dices, a veces lo hacen general y no es cierto. Habemos muchos diputados que terminas tu faena en la asamblea el jueves y viernes, sábado y domingo estás en tu departamento. Si estás trabajando. Entonces, pero te digo, son estrategias. Yo creo que son netamente estrategias. Y quizás la desesperación de algunos que no los conocen de poner el montón de vallas que ponen, porque creo que para mí esa parte lo que pasa, Romeo, que el sistema de votación te obliga a hacer una campaña por aire, que es la que más rápido llega, y es la que siempre de forma está masiva, ¿no? Claro, por supuesto, es inevitable. Hay diputados y diputadas que salen electos y nunca han ido a un cantón, pero sí tienen una presencia mediática permanente. Entonces, o sea, no es cierto que solo el que hace trabajo territorial quede electo. Hay muchos candidatos y candidatas que hacen un trabajo territorial muy efectivo, o sea, está en interacción con la gente, pero que al final el votante toma la decisión con la última imagen que te quedó, y a lo mejor no fue la visita del candidato la que le quedó al ciudadano, sino el último spot de televisión. Pero yo quisiera acentuar 2 aspectos que creo yo que vale la pena hacerlo. En primer lugar, porque no me pronuncié respecto a lo que el tribunal había resuelto, Romeo. Nosotros hemos sostenido que el sistema político de El Salvador está hecho para que se vote por listas cerradas y desbloqueadas. Más allá de eso, no da. O sea, es decir, nuestro sistema, y es por la forma en cómo se contabiliza el voto.
Es decir, fraccionar el voto en El Salvador siempre te va a traer una disminución del valor del voto. No es cierto que la fórmula que ha adoptado el tribunal no te va a desperdiciar marcas, no es cierto. Siempre te va a desperdiciar marcas. Es decir, a la hora de contabilizar las marcas, entre más vos rostros vayas marcando, más se te va a disminuir el valor del voto, porque es bien difícil. Vos vas a tener que contar décimos, centésimos, si fueran para milésimos. San Salvador, digamos que alguien marca 24, pues... No, si marca 24, pero si marcase 15, por ejemplo, cuando vos sumas todas esas fracciones de 15, nunca te va a dar 1, siempre te va a dar 9.97, 9.98. O sea, es decir, a lo que quiero llegar es que el sistema en el país está hecho para votar por listas cerradas y desbloqueadas o por banderas. Sin embargo, creo yo que el tribunal llegó a un acuerdo, Romeo, porque simple y sencillamente se aceptó la propuesta de Arena. Si no se hubiese aceptado la propuesta de Arena, el tribunal no hubiese tenido acuerdo. Eso sería así. Fue unánime. Por eso fue unánime, porque el tribunal aceptó, porque se aceptó la propuesta de Arena, pero si no hubiese sido la propuesta que Arena venía insistiendo y que la sala medianamente se la legitimó, el tribunal no hubiese tenido voto unánime. Ahí estuviera entrampado el tema. Contribuyó mucho la aclaratoria, entre comillas, que de la sala de los coincidentemente, ¿verdad? Coincidentemente, pero uno no el sabe. El salvadoreño tiene derecho a un voto y eso es lo que el tribunal está aprobando. Lo mismo estábamos estableciendo nosotros, Alberto. O sea, no es cierto que solo ustedes tenían la fórmula perfecta. Podían haberse configurado otra fórmula. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Saben que hay otro tema interesante también, más allá de esto, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre qué otros mecanismos se puede establecer para una participación, digamos, ¿no? Más efectiva y masiva de la población salvadoreña, que de verdad tome decisión, que elija a la población salvadoreña. Sí. Bueno, ya que le ponía en duda esto cuando comenzamos la entrevista. También está el otro tema sobre la transmisión de datos. Ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral lo anunciaba aquí en la entrevista de Hechos AM, decía: señores, hemos logrado el acuerdo, hemos llegado a la decisión los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que será el tribunal el responsable de dar a conocer el escrutinio preliminar, ¿no? O de la emisión de datos de las próximas elecciones. Pausa, regresamos. A ver, Alberto, antes de pasar al tema de la transmisión de resultados que va a estar en manos del Tribunal Supremo Electoral, esta es una decisión que ya la tomaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo o ante la imposibilidad de poder asignarle ese trabajo a una empresa, ¿no? Jacqueline hablaba de verdad, digamos, permitirle al votante que sea un elector, ¿no? Que en realidad sea un lector y no sea una persona que simplemente es instrumentalizada, por decirlo de esa manera. ¿Qué medidas, qué reformas pueden impulsarse? Por ahí se hablaba, tú te recuerdas de un referéndum, se habla de referéndum, de figuras como esas que podrían incorporarse a futuro, digo, para de verdad permitirle a la gente que se empodere de la elección. Yo no le veo la duda de que si no tenés la capacidad y tenés tu propio valor de votar, desde el momento que el salvadoreño se acerca a la JRB, y en este caso que va a recibir 3 papeletas, y cuando él va y solo ve la papeleta y tiene el derecho de votar y él toma su propia decisión, ¿qué más facilidad querés? Yo creo que ahí el salvadoreño está teniendo su libertad completa para decidir a quién quiere. Por lo tanto, nosotros tenemos un buen sistema electoral, pero muy buen sistema electoral. Está creado desde la JRB hasta el Tribunal Supremo Electoral con representación de todo el mundo. Ahora, y a eso agregarle fiscalía, ahora procuraduría, agregarle de todo el mundo que no se queda acreditar para estar en cualquier cosa electoral no lo hace. Entonces nosotros sí creemos que la libertad que tenés de recibir una papeleta y tú solo con tu conciencia poder marcar lo que tú quieras marcar, ¿qué más querés? O sea, no veo qué otra forma. O sea, ¿tú sí crees que la gente como tal elige ahora? Elige lo que quiere. Y ¿Sabe hace a quién que elige? Sabe a quién elige. Bueno, desde que para alcalde sí se vota en este momento por bandera, pero para diputado tenés la fotografía de todas las personas que querés. Y ahora, ¿qué más?
vas a tener otra opción de poder marcar la que querrás. Todavía tenés la libertad necesaria como para decir que sí al salvadoreño se le respeta su voto y sí el salvadoreño puede elegir libremente. Ok, Mario, ¿cuál es su opinión? Yo pienso de que debemos de homologar la modalidad del rostro en todas las elecciones. Incluyendo alcaldes. Incluyendo alcaldes e incluyendo elecciones presidenciales. Si en otros países, Jacqueline lo ha podido ver, Alberto también, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a observar procesos electorales en otros lugares, que en las papeletas aparecen los rostros de los candidatos a la presidencia de la República, de los candidatos a alcaldes. Entonces, eso pues definitivamente sí es una probabilidad de reformas que yo no la veo muy lejana, Romeo, porque es importante de que en este caso los ciudadanos puedan votar por un rostro, puedan estar claros de esa circunstancia de a quién están eligiendo. Eso contribuye incluso al fortalecimiento de la democracia, eso contribuye al fortalecimiento de la transparencia y si bien es cierto acá la posibilidad de que se escrute de una manera transparente y de una manera bastante clara el proceso electoral, lo hemos visto todos los salvadoreños. Aquí tiene participación la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tiene participación ONGs que tienen que ver con la circunstancia electoral, tiene participación la Fiscalía General de la República. Es más, ahora ya no es un fiscal por departamento, porque en la última elección presidencial se distribuyeron fiscales por municipios, es decir... Oiga, Mario, pero en este tema, este es el tema de la vigilancia, ¿no? De la garantía del proceso, pero el otro tema de cuánto participa la gente en la elección es muy importante. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, de repente, tú sabes, te dicen este va a ser el consejo municipal, no elige la gente. Le dicen, este es el consejo que me acompaña, o de repente, este es el alcalde que llevamos, y pocas veces se pregunta o se somete, digamos, a participación, o se le pregunta a la gente si prefiere o no prefiere. Digo, en ese sentido estamos un poquito más atrás que los otros países que ya tienen ese mecanismo. Definitivamente, porque eso pasa por reformar también la ley de partidos políticos, y eso pasa por tener un entendimiento interno de cada partido político. Es decir, esta situación, Romeo, definitivamente no es que se consolide la democracia de la noche a la mañana. Esto pasa por procesos. Antes, Romeo, no se establecía una cuota de mujeres, ahora se ha logrado. Ahora hay oportunidad de que los salvadoreños voten en el exterior, ahora hay un rostro para las elecciones de diputados, ahora se va a poder votar por voto cruzado. Es decir, poco a poco se tienen que ir consolidando algunos elementos que puedan fortalecer la democracia, y cada partido debe revisar su proceso interno, pero esto también, insisto, pasa por un entendimiento amplio en donde todos tengamos un consenso para reformar la ley de partidos políticos y que al final se desarrollen verdaderos procesos internos en los partidos políticos para establecer a sus candidatos, porque hasta ahora lo que se ha visto definitivamente pues no son situaciones como transparentes, sino que siguen prevaleciendo, y hay que reconocerlo, sigue prevaleciendo la decisión de las dirigencias partidarias. Pero poco a poco vamos a ir llegando a eso. Jacqueline, ¿a qué se refería usted cuando decía entonces, mire? Romeo, es simple. Ajá. Es simple. Mire, yo no hablo en abstracto o en base a cosas que no han sucedido. Te pongo un caso. En América Latina solo Ecuador y Honduras tienen voto cruzado. Pero por ponerte un ejemplo, porque cuando se hace una reforma, Romeo, tú tenés que medir el impacto que tuvo la reforma. Por ejemplo, si a mí me preguntan si las elecciones por rostro en el 2012 tuvo un mayor impacto de participación ciudadana, no es cierto. O sea, no es verdad. Si las elecciones por rostro incrementó la motivación de la gente para ir a votar, no es cierto. O sea, que usted debe de medir las reformas en cuanto a sus efectos. Y te doy otro Pero ejemplo. es un proceso incipiente ¿no? Probablemente por eso es que la gente todavía no lo... Totalmente, pero te doy un proceso que no es incipiente, sino que ya es antiguo. Es Honduras.
Honduras en Centroamérica es el único país donde se vota de forma cruzada. Y Honduras es el último país, fíjate, el último país que tiene, es decir, el país que menos mujeres tiene en cargos de elección popular. O sea que a mí lo que me indica es que el voto cruzado en Honduras no está dando un resultado de participación de aquel segmento poblacional que se llaman mujeres. Yo en base a eso mido. O sea, es decir, si Honduras tiene voto cruzado y de los 5 países que conformamos Centroamérica es el que menos participación política de mujeres tiene, lo que a mí me indica es que la personalización de la política no está favoreciendo a un segmento poblacional que se llaman mujeres, no porque no tengamos capacidad, sino porque seguramente todavía tenemos menos capacidad económica para financiar una campaña. Y por ejemplo, hoy llevamos participación de mujeres en las listas. Claro que la llevamos. Yo no estoy tan segura si nos vamos a quedar en la etapa de nominación y no selección. A lo mejor nos quedamos en la etapa de nominación y no selección, porque quizá el tema de las cuotas llegó un poco tarde. De nada sirve que a mí me pongan en la casilla número 1, en la 1 me pueden poner a mí, pero si yo no tengo el recurso para promover mi imagen... ¿Y cómo se salva esa parte? ¿Cómo se salva esa parte de que tanto las mujeres como los hombres puedan tener la misma disponibilidad de recursos para hacer una campaña? Y te doy otro dato. Fíjate, hay un fraude al elector. Yo lo he medido. Y el fraude al elector es que, por ejemplo, en el 2012, muchos diputados, candidatos, hoy que son diputados, le decían a la gente, yo pido que votes por mí y yo en asamblea voy a votar de manera libre, a conciencia. Es decir, no voy a votar porque mi partido me lo indique. Yo te quiero pedir, Romeo, que cites un ejemplo de esos diputados que anduvieron pidiendo el voto por rostro y que hayan votado diferente ahí en asamblea. El partido Arena, los que se atrevieron a votar diferente, los expulsaron. Entonces, eso me parece a mí que es un fraude al elector, porque usted le dice que yo no voy a obedecer a mi cúpula. Así le pide el voto. El FMLN no pedimos el voto de esa forma. Lo pedimos, ¿Cómo lo pide el FMLN? Perdón, la plataforma del FMLN es nacional. La que Jacqueline tiene en Cuscatlán es la propuesta que le estamos ofreciendo al país. Y mi compromiso con los votantes es que de elegirme a mí, yo voy a hacer cumplir estas ofertas electorales. Y en base a eso ciño yo mi votación en la asamblea. Pero aquellos que dijeron... Por lo tanto, el FMLN no puede disentir al interior de la asamblea. No, es que el FMLN asumimos un compromiso en base a una plataforma. No, por eso, nosotros no engañamos al pueblo y le dijimos... Si ustedes se ponen de acuerdo antes de una plataforma, entiendo que por eso no hay discrepancias al interior. Exactamente, ese es el compromiso que asumimos con el pueblo, pero no engañamos al pueblo diciéndole que si vota por mí, yo voy a ser libre a votar y allá siempre vota en bancada. Díganme cómo vota Arena, en bancada, hombre. Nunca vota diferente. Quien se atrevió a votar diferente, insisto, ya no está en Arena, fue expulsado. Eso se llama fraude al elector. No estoy diciendo que la modalidad no es positiva. Pongamos ejemplos de que no es verdad. El caso de David Reyes. David Reyes todo el tiempo cuando se trata de votaciones para... El tema de los autobuses, el tema de los autobuses. David siempre disiente y ahí nadie le dice nada. Y David todo el tiempo está votando el tema de los autobuses pidiendo de que los autobuses deberían de tener la famosa rampa para que las personas con discapacidad... Pero no solo David pide el voto así, pero todo el tiempo, y habla y dice, yo no estoy de acuerdo con Arena porque yo sí creo que los buses deben de estar de ser de esta y de esta manera. Entonces, no es tan cierto, cada quien tiene su verdad. Lo que sí quería llevarte a algo, En el país hemos venido consolidando una democracia desde que comenzamos con la reforma del voto residencial. Nadie nos creía que íbamos a hacer el voto residencial, porque le tenían miedo el que como veníamos de un proceso que solo tenías un centro de votación en cada municipio, nunca nadie creyó que íbamos a poder desplegar las urnas hasta los cantones. Y lo hicimos. Y por cierto, con Jacqueline tuvimos la experiencia en Cuscatlán. Y eso, lo pregunto como chino, ¿y eso incrementó las votaciones? Por eso te quería llevar a... ¿O se mantuvo igual? Lo que pasa es que con eso le facilitaste al elector acercándole la urna a su cantón. Por lógica tuvo que haber aumentado la cantidad de votantes. Pero si nos vamos a los números, no creas que fue porcentajes que te dispararon la votación, mucho menos. Y cada vez hemos venido dando reformas,
Y no, como bien lo dice la diputada Rivera, no te ves el incremento que con tanta facilidad que se le está dando al salvadoreño, no ven los incrementos en votación que todo el mundo creo que esperamos. Pero hay que seguir profundizando. Y entonces el problema, Mario Tenorio, es de credibilidad. No es de credibilidad. Francamente, digo, aunque le den lo que le den, le ofrezca lo que le ofrezca, reforme lo que reforme, la cuestión es otra de fondo, nosotros ¿no? hacemos nuestro trabajo. Es el desencanto probablemente la gente. Hacemos nuestro trabajo con la reforma para efectos, sigo insistiendo, de fortalecer el sistema democrático del país a través de un sistema electoral fuerte, a través de un sistema electoral transparente y a través de un sistema electoral determinante. Pero lamentablemente hay segmentos de la población a quienes, hay que decirlo así, a quienes cuesta, ¿verdad?, hacerlos llegar a esto que nosotros queremos. No necesariamente a que le den el voto a Mario Tenorio, a Alberto Romero o a Jacqueline Rivera o a cualquier partido político, sino que acudan y lleguen a las urnas, por ejemplo, los jóvenes. Por eso pregunto, ¿por qué razón? A ver, fíjate que tú acabas de mencionar un dato interesante. A ver, estamos eligiéndonos entre los mismos, es una rueda de caballitos, casi que estamos participando los mismos, ¿no? En las elecciones anteriores existía la posibilidad de que 80,000 nuevos jóvenes se incorporaran y sabes que al final fueron más o menos 9,000 o 13,000 más o menos. Increíble. Hay, un desánimo, no se puede decir porque no hay facilidades, Alberto lo acaba de decir, se estableció el voto residencial, de repente ahora ya tienen la fotografía del candidato, es decir, se ha hecho reformas, pero pareciera que no es el problema ese, ¿no? Pareciera de que, por eso digo, de que la gente a lo mejor está desmotivada y desencantada con este tema de la política. Bueno, pero realmente hay que ver algunos aspectos. Y también esto pasa, Romeo, lamentablemente hoy ya queda muy poco tiempo, pasa por una campaña impulsada por el Tribunal Supremo Electoral como el máximo ente rector en materia electoral del país, motivando al joven, dándole facilidades al joven para que pueda acudir a las urnas, porque nosotros hemos podido analizar de que el segmento, si llamamos que de manera responsable y de manera cívica acude a las urnas, es aquel segmento de los 27 o 28 años en adelante, pero aquellos que están en el umbral de los 18, 19, 20 años, muy poco acuden, lamentablemente, y esta es una realidad que hay que trabajar para poderla superar. Ok. Y lo que ve muchas veces es discusión y pleitos. Sin propuestas. Sí. Vamos a hablar ahora, porque vamos avanzando rápidamente. Jacqueline, ¿cuál es su apreciación sobre esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de decir nosotros nos vamos a responsabilizar? Ya no Indra, ya no nadie. De hecho, ayer me mostraba el presidente del Tribunal Supremo Electoral que hubo más o menos entre 14 empresas que pues llegaron a ofertar, pero algunas dijeron, mire, estamos contra el tiempo, no hay mayores elementos, etcétera, ¿no? Y esto del voto cruzado o de las listas desbloqueadas y abiertas nos complica un poco más, etcétera. De tal forma que el tribunal dijo, nosotros lo vamos a hacer. Mira, de todas yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero de todas formas, el próximo escrutinio, especialmente para diputados y diputadas del 1 de marzo, aunque sea la empresa más moderna del mundo, va a poder dar resultados bien adelantados, porque vos vas a partir de un escrutinio complejo, donde ya costaba contar votos enteros. O sea, Hoy tardaría, quieres decir tú. Va a ser una cosa complejísima. O sea que, aunque tuvieses el dinero, la empresa contratada, la empresa no podría transmitir los resultados si esos escrutinios no están consolidados. ¿Y esa complejidad misma no crees que demanda exactamente haber tenido a alguien más experto en esto? No, pero oíme, yo creo que el tema de la transmisión de resultados, y eso porque nuestro sistema electoral lamentablemente todavía se sustenta en la desconfianza, el tema de la transmisión de resultados, a mi juicio, no es lo que te determina el resultado final. Correcto. El resultado final tú lo consolidas en una cosita que se llama acta. Es decir, y eso nos queda a todos los partidos políticos. Allí tenés vos la certeza de cuál fue el escrutinio por JRB. De tal manera que si se transmite o no los resultados, no parte de que el escrutinio no se ha hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante la complejidad de contar
los votos fraccionados y enteros en el próximo escrutinio, a mi juicio, mi percepción es que más allá de la empresa que se contrate, más allá del sistema moderno que se tenga, va a ser bien difícil poder dar resultados muy antes del escrutinio total, o sea, es decir, porque va a ser muy fraccionado el conteo. Tú, primero que vas a tener 3 elecciones, y segundo que vas a tener 2 elecciones que es por rostro, y con la agravante que esas elecciones por rostro te van a obligar a contar fracciones. Entonces, creo yo que la decisión del tribunal es acertada en el sentido que, bueno, deben de haber valorado aspectos presupuestarios. O sea, contratar una empresa que te transmita resultados no es barato. Segundo aspecto, el tribunal tiene la capacidad técnica para comenzar un ejercicio que institucionalice este procedimiento. El tribunal no puede estar dependiendo ya de empresas externas para resolver este asunto, sino que debe de partir de sus propias capacidades. Entonces nosotros lo vemos positivo. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos escuchamos la opinión de Mario Tenorio y Alberto Romero. Volvemos en breve. Bueno, vamos a escuchar, siempre o generalmente en los últimos eventos electorales se ha contratado a empresas para que emitan los resultados. Mario Tenorio, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Está de acuerdo usted? ¿Le da el voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, definitivamente, en primer lugar, la ventaja es de que el tribunal va a poder emplear esos recursos en otra situación. A mí me preocupa mucho y voy a tomarme un minuto, por ejemplo, lo puede emplear como sugerencia, y quizás lo quisiéramos todos, para promover una campaña fuerte, ¿verdad?, entre la ciudadanía, para efectos de que al final no podamos tener mucho voto nulo. Porque yo siempre lo he manifestado, desde el principio he manifestado que uno de los riesgos que se corre con esto del voto cruzado, si no se divulga bien, si no se divulga de manera efectiva, se dice cómo se debe votar, tener una cantidad increíble de votos nulos. Sin embargo, también es una oportunidad muy buena para el tribunal, porque podrá también hacerse ya de su equipo tecnológico e ir ya poniéndose pues como institución, ¿verdad?, a la par de otros países que no contratan empresas para efectos de transmitir los datos. Habrá que hacerle conciencia a la población, porque a veces los salvadoreños en ese sentido somos exigentes, Romeo, y a las 7 de la noche ya queremos resultados. Ahora definitivamente va a ser bastante difícil que tengamos aproximados certeros a esa hora por la complejidad en el conteo de los votos, porque, como lo decía la diputada Rivera, son 3 elecciones, recordémonos que va el Parlamento centroamericano, alcaldes y diputados a la Asamblea Legislativa, y por lo tanto esta situación pues puede en alguna medida verse, estos resultados se pueden ver un poco más tardados de lo que habitualmente, en este caso en las elecciones presidenciales y en las elecciones del 2012 para alcaldes y diputados, tuvimos la oportunidad de tener datos casi inmediatos del tribunal. Pero
es una buena iniciativa. A mí me parece buena la decisión del tribunal porque presupuestariamente se ahorra algún dinero que podría ser invertido en el fortalecimiento de una campaña divulgativa con relación al voto cruzado y puede también en alguna medida hacerse de su equipo para continuar trabajando de esa forma. ¿Y cómo lo va a percibir la gente? Es importante, Alberto. ¿Te recuerdas las elecciones anteriores que tú desde cualquier móvil bajabas la aplicación del Tribunal Supremo Electoral y tú podías ir cargando los datos, viendo cuántos votos tenía cada uno, etcétera? No sé si eso va a ser posible ahora. No, yo creo que sí, y yo creo que es de felicitar al tribunal, y hay que darle el voto de confianza a todos los empleados profesionales que tiene el tribunal. Tienen gente muy capaz, tienen gente muy buena que tomaron la decisión y como bien lo decía el diputado Torio, van a poder adquirir equipo que le queda al país, que le queda al tribunal, que nos queda a los salvadoreños para tener un buen sistema de transmisión de resultados. Y ese ahorro que pueda tener el tribunal debería invertirlo en capacitación, debería invertirlo muy bien en divulgación de todo. Ahora, pero aquí yo quizás quiero hacer un llamado. Miren, que la gente vaya a votar tranquilamente, tiene las mismas opciones para votar. El que se le llama voto cruzado es una opción más de las que tiene, pero si la gente quiere ir a votar por bandera, si quiere ir a votar por el rostro de un diputado, que vaya tranquilamente a votar, pero no hay que complicar a la gente, hay que ayudarle a pedirle que vaya a votar, para que no tengamos ausentismo el día de las elecciones. ¿Y cómo se van a contar los votos? Ese ya es problema del tribunal y de la JGRB que vamos a tener el día de las elecciones, pero todo el pueblo salvadoreño debe de acercarse a las urnas, debe de acercarse a votar, que puede votar tranquilamente como lo hizo en el 2012. Claro, o sea, tienes toda la razón, ¿no? La gente, si quiere, puede marcar la bandera nada más. Hay varias, 5 formas son las que hay de votar, 5 formas son, Romeo. Yo no sé, cada partido tendrá su propia estrategia, ¿verdad? ¿Y a qué le va a apostar? Correcto, pero de el todas llamado formas, la decisión de la gente es a votar de cualquiera de esas 5 maneras. De cualquiera de la forma. O sea, no hay que complicarle y decirle, mire que si no. Que vaya tranquilamente a votar, que se acerque a la JRB, que emite el voto como lo quiera, y el famoso conteo de que sea fraccionario, si es cruzado, eso se lo dejamos al tribunal y a la gente que trabaja en el tema electoral para que lo resuelva. Pero al pueblo salvadoreño hay que llamarlo, que se acerque a las urnas a votar. Pero además, mira, Romeo, yo creo que hay un estímulo más para la ciudadanía en las próximas elecciones y tiene que ver de cómo va a quedar integrado su consejo municipal. Es decir, usted tiene la posibilidad, ciudadano y ciudadana, que ha ido a votar por un partido político históricamente y que nunca ha ganado una elección, hoy tiene la oportunidad de que si no gana la elección, tiene la certeza que en esa alcaldía va a tener 1, 2 o 3 o 4 representantes que si bien no van a tener decisión, pero van a tener voz, van a tener oídos suyos y van a procurar que esos segmentos poblacionales que por ideologías, que por caprichos políticos han sido excluidos del desarrollo en un municipio, eso primero Dios, con los consejos plurales se van a comenzar a disminuir. Y esa sí es una reforma de fondo, Romeo. Los consejos plurales, a mí me parece que es una de las reformas más significativas, aparte de la participación política de las mujeres, que el sistema político electoral del país va a comenzar a experimentar y que fue una decisión de la Asamblea Legislativa iniciar ese experimento. Eso pone a prueba la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad, la tolerancia, la capacidad de debate, la capacidad de incluir, la administración transparente de los recursos. Es decir, allí sí la ciudadanía va a tener la posibilidad de estar directamente observando, fiscalizando cómo se administran sus recursos. Pero también algunos dicen, Mario, puede ser sinónimo de entrampamiento en los consejos municipales o no necesariamente. Siempre cabe la posibilidad de que haya mayoría para tomar las decisiones. Por lo tanto, yo no lo veo desde ese punto de vista. Obviamente habrá discusión, habrá debate, que es algo que no se había podido ver en el desarrollo del funcionamiento de los consejos municipales. Ahora pues habrán objeciones por parte de los representantes de los distintos partidos políticos. Ojalá y que estos representantes lleguen con la mentalidad de que se debe, con las decisiones, de favorecer al municipio, a la comunidad, a las personas, no a un partido político. Es decir, hay que irse quitando ese lastre mental que se puede tener de que yo voy a llegar
y como soy partido de oposición me voy a oponer. Esto será como a... pequeños parlamentos. Definitivamente. En cada uno de los municipios, ¿no? Se va a una ver así. réplica, digamos, de la Asamblea Pero Legislativa con la de alguna única manera. diferencia, Romeo, y eso hay que decirlo al ciudadano para que no se me desmoralice, Ajá. con la única diferencia, Romeo, que en los 262 municipios, gane quien gane la elección, es decir, el partido que gane la elección va a tener la gobernabilidad necesaria para tomar decisiones. Eso para impedir que en lugar que los consejos plurales sean un obstáculo, sean un fomento. O sea que no se del dará desarrollo. tal entrampamiento. Siempre, Si se propicia la gobernabilidad. siempre habrá mayoría simple, siempre es lo mínimo que va a tener más allá con la cantidad de votos que gane Ok. un partido político. Alberto, vamos a ir cerrando con las siguientes reflexiones. Alberto, ¿tú crees que la gente tiene más razones ahora para ir a votar en las próximas elecciones? Digo, para que más gente vaya a votar, pues, ¿verdad? Sí. Empecemos por los consejos plurales. Esta vez, todas aquellas personas que votan por su partido en todos los municipios y nunca han logrado ganar la alcaldía, ahora van a poder por lo menos ponernos representantes en el consejo municipal. Eso es una gran motivación para que la gente se acerque a votar. Van a tener la motivación, de nuevo, van a tener la papeleta de los diputados con su fotografía para poder escoger los diputados que quieran. Entonces, sí, esa parte, tenés el voto residencial. Como bien lo dice Jackie, también por reforma, todos votamos por que hubiera un mínimo de porcentaje para representación de las mujeres. Entonces, hay tantas cosas nuevas que yo creo que hay que hacer el llamado de nuevo a que todo el mundo vaya a votar. Y que no los confundan. Mira, hay mucho Illuminati electoral que anda hablando carajadas de voto cruzado. No, que dejen de hablar. Mejor que hagan el llamado para que la gente llegue el 1 de marzo a votar y que lo haga con la libertad que tiene. Para eso estamos trabajando todos los que trabajamos en el tema electoral, para que tengan la facilidad y la libertad de ejercer el voto como Claro, lo mira, quieran y hacer. si la gente se confunde, si cree no estar muy segura, ¿no? Pues es fácil, hay que votar a lo tradicional. A la bandera. Exactamente. Definitivamente. Eso es, Correcto. Por las banderas. eso es así. No es lo mejor probablemente, pero si la Pero gente es una tiene opción dudas, que creo que tiene. es más fácil que Correcto. diga, mire, voy a votar como votaba antes. Correcto. Simple. Voy a hacer la última pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, hagámoslo de esta manera. Solo tengo unos 3 minutos. Jacqueline, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quiere dejar un mensaje prácticamente al fin de año, ¿no? En este fin de año, pues con mucho gusto. Gracias a Romeo por la invitación y al pueblo salvadoreño desearle que el 2015 le traiga muchas bendiciones y que sigamos avanzando porque no hay duda, Romeo, El Salvador es nuestro único proyecto. Muchas Ok. gracias. Mario. Muchas gracias por la oportunidad, Romeo. Romeo, ha sido un gusto de estar compartiendo acá con Jacqueline, con Alberto, desearle a todos los salvadoreños un próspero año 2015, que Dios derrame muchas bendiciones en cada uno de nuestros hogares y el mensaje político es que acuda a votar, que no le tenga miedo a esto del voto cruzado, que llegue a cumplir con ese deber cívico, que no es complicado, él tendrá que llegar a votar y pues la situación está garantizada para que no tenga ningún problema a la hora de desarrollar el sufragio y pues desearnos a todos, Romeo, de verdad, prosperidad en el próximo Yo creo que año. como dice Alberto, no hay que meterle tanta ansiedad a la gente en este tema. Hay que votar ¿verdad? normal, Romeo, pero quiero desear un feliz año a todos los salvadoreños, a todos ustedes, especialmente a mi departamento y a mi querido Cojutepeque, a todos los cojutepecanos y de Cuscatlán. Desearles un feliz año y un próspero año 2015. ¿Cómo está la batalla ya? Tranquila. Electoral. Allá la batalla, Romeo, está definida. Y tranquila. Y mira, Y tranquila. y sabes el reto que vamos a experimentar en las próximas elecciones, Romeo? Ver un partido político de los que defienden el voto cruzado, ver llamando a votar por diputados de otro partido político. No, Veremos. yo creo que eso todavía no. Veremos. Estamos lejos de verlo, pero Sí. no sería malo, ¿no? No sería malo. Es que todos los partidos tienen buenos diputados, digo, ¿no? Buenos políticos. Hay algunos, pues, lógicamente, que tal vez la gente no quisiera que estuvieran, pero bueno. Eso es normal. Gracias a ustedes tres. Muchas gracias por Gracias a habernos ti. acompañado. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra oportunidad. Es todo. Buenos días. Mr. Donut,
Abiertos las 24 horas presentó.